Dios le bendiga y le guarde. Qué placer estar una vez más en la casa del Señor. Este oasis, este espacio que Dios ha separado para nosotros, para escuchar su palabra. Y como lo hemos venido haciendo durante todas esas noches, hemos venido estudiando el mensaje de Dios para un mundo que necesita escuchar de un Salvador, para un mundo que necesita tomar decisiones, para un mundo que necesita ser transformado, para un mundo que necesita ver a su Redentor cara a cara. Hablamos el sábado, ¿se acuerdan? De un Dios cercano, un Dios que escucha, un Dios que siente la necesidad de sus hijos. Encontramos también a un Dios que intercede, nuestro abogado, nuestro sustituto. Un Dios que perdona, un Dios que busca al pecador. Un Dios que no se queda en los atrios, sino que desciende a buscar el corazón quebrantado. Un Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Así que quiero invitarles esta noche una vez más a orar y permitir o pedirle al Señor que nos permita estudiar su palabra en esta hora. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, hoy venimos, Señor, a encontrarnos una vez más contigo. Venimos, Señor, para que hables a nuestro corazón, que susurres a nuestros oídos, Señor, palabras de esperanza. Y que esta noche, Señor, podamos tomar decisiones que cambien nuestra eternidad. Háblanos en esta hora, que el Espíritu Santo nos impresione y que podamos ser restaurados a tu imagen y semejanza, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero mostrarles, hermanos, una foto en esta hora de la noche. Una foto que la he titulado La belleza de las cicatrices de oro. Ok, dale, esa, no hay problema. O esa, colócame cualquiera de las dos, no hay problema. ¿Alguna vez ustedes habían visto ese tipo de jarrones? ¿Saben cómo se llaman? Se llaman kintsugi. Es una cultura japonesa. Ese jarrón puede costar en el mercado nuevo, porque ese jarrón no es nuevo. De hecho, se vende dañado. Esa cultura es vender un jarrón dañado. Nuevo tiene un promedio más o menos de unos 100,000 pesos. Pero cuando el jarrón se rompe, hay un artesano que inventó esa cultura, kintsugi, que comenzó a unir las partes que se habían quebrado y comenzó a unirlos con hilos de oro. Todo lo que ustedes ven ahí es oro. Muestra la segunda imagen o la imagen la otra. El arte de esta cultura es poder convertir algo que estaba totalmente dañado en una obra de arte. Una obra que abra los ojos a los seres humanos y paguen el precio de lo que eso cuesta. En la cultura japonesa, estos jarrones pueden llegar a costar incluso, depende del tamaño, pueden estar costando incluso entre los 80 y 90 millones de pesos, los grandes, y los pequeños entre 5 a 10 millones de pesos. No es el jarrón. De hecho, ni es el oro lo que cuesta. Lo que hace valioso a ese jarrón es el artesano que los une. Que no importa cuántas rupturas tenga, cuántas partes tenga resquebrajadas, no importa de dónde se haya caído, no importa cuánto tiempo lleve en ese estado, una vez el artesano lo toma, su valor cambia. Nadie da un peso por un jarrón quebrado. ¿O sí pagaría usted? A ver, las damas que están aquí, que son en su gran mayoría, podemos decir hermano Tomás y otros que veo por ahí, bendito entre todas las mujeres. Yo sé que una mujer no va a comprar un jarrón dañado. No lo compra. Pero esta cultura, las mujeres hacen fila
pagan un jarrón por meses. A veces demoran hasta 5 y 6 años en poder entregarles el jarrón que quieren. Pero esta cultura nos revela una realidad, y es la realidad a la cual nos ha llevado el pecado. El pecado destruye la imagen de Dios en nuestra vida, y lo que Dios había creado perfecto, lo que Dios había creado con sus propias manos, lo que era el gozo de la perfección de Dios en la creación, dice las Sagradas Escrituras que el pecado lo destruyó. Ya casi no hay de esa imagen del ser humano, no hay de esa imagen divina en el ser humano. Se ha perdido en cierta medida la imagen de Dios en nosotros. Pero la Biblia dice en el Salmo capítulo 34, versículo 18. Y yo quiero que abran la palabra de Dios en esta hora. Salmos capítulo 34, versículo 18, es un salmo poderoso. Y yo quiero hablarle esta noche a aquellos amigos que nos escuchan por las redes sociales, los amigos que nos están escuchando aquí en la iglesia. Yo sé que más de uno aquí le han quebrado el corazón, le han destruido el corazón. Pregunto, ¿hay alguien aquí que le hayan destruido el corazón? ¿Le hayan traicionado? No levante las dos manos, con una sola, hermanita, no se preocupe. No se preocupe. Hay dolor, pero no queremos que lo explote hoy. Todos hemos sufrido por el dolor. El dolor de la pérdida de un ser querido. El dolor de la traición de alguien a quien amábamos. La traición también de un grupo en el cual teníamos nuestra confianza. Todos hemos sido golpeados en nuestro corazón. Todos tenemos heridas. El problema no es la herida, el problema es el tiempo que yo permito que esa herida siga supurando. Es el tiempo que yo permito que esa herida se abra. La Biblia dice en el Salmo 34, 18, que Dios es un Dios que... ¿Es un Dios qué? Cercano. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? Satanás nos hace creer que en medio de la crisis, los problemas y de las dificultades, Dios se hace el oído sordo. ¿Dónde está Jehová? Y algunos cuestionan, ¿y dónde estaba el Señor cuando esto sucedía? La Biblia responde la pregunta que sale de la duda de un corazón quebrantado, de una mujer que ha sido olvidada, de un esposo que ha sido traicionado, de una persona que ha sido alejada de su círculo sentimental. Dios te responde en esta noche: cercano estoy a los quebrantados de corazón. Y no solamente eso, dice la Biblia, y Él salva a los contritos de ¿qué? ¿Saben? En la exégesis del corazón de la Biblia, hablando de la humanidad, el corazón es el centro de la voluntad. El corazón es el centro de las emociones. El corazón es el centro del intelecto. El corazón es la CPU, lo que dirige totalmente todo el cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando precisamente de la ¿qué? De la mente, de las emociones, de lo que rige al ser humano. Ahora, ¿cómo se destruye el corazón de una persona? ¿Cómo se destruye lo que Dios ha creado perfecto? ¿Qué hizo el diablo para destruir lo que Dios había modelado a su imagen? Estos días salió una foto y la borraron rápidamente de Facebook, o de creo que era Instagram, porque su mensaje fue un poco duro, así que la quitaron. Pero algunos hicieron unos pantallazos y alguien escribió: esta es la imagen de lo que podría ser Eva cuando salió de las manos del Señor. Era una mujer, o es una mujer, más o menos de 2.30 de estatura, facciones casi perfectas, completamente, o sea, no tiene una mancha, o en la imagen estaban haciendo comparaciones, ni una mancha de imperfección, un cabello que le colgaba totalmente rizo, unos ojos entre verde, azul, ágata, ónice y todos los colores que usted quiera, una nariz fileña y toda la perfección
que nosotros consideramos humanamente que es una mujer perfecta. Estoy hablando bajo el prototipo humano. La foto fue tomada cuando ella tenía 18 años. Y después fue tomada la foto cuando tenía 25. Una persona sin dientes. Una persona con una herida terrible en su rostro. Una persona con poco pelo. Una persona con dificultad para ver. Una persona con una situación en su rostro no tan atractiva. Y la imagen decía, no puede ser. Y decía, esto sería lo que salió del Edén. Esa mujer era perfecta, por decirlo así. Pero llegó a tomar tan malas decisiones que todo lo que una vez era belleza terminó siendo la realidad o el resultado de la vida de una persona cuando cae en las manos de Satanás. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 55 versículo 12 y 14. Responde la pregunta de cómo se destruye entonces este corazón, ese centro vital. Salmos 55, 12 y 14. Lean conmigo, vamos a la Biblia también, los que puedan leer también al frente. Salmos 55, versículo 12 al 14. No me afrentó aunque el cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Y dice David, mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. David describe que el dolor del pecado que había hecho en él era el tema de la traición. La traición había cambiado la perspectiva de David. La traición había cambiado el corazón de David. Y David en este salmo dice, si me hubiese traicionado un enemigo, me hubiese ocultado, lo hubiese soportado. Pero David declara aquí que quien lo había traicionado era ¿quién? Pero resulta que David también terminó traicionando a su amigo. ¿Recuerdan? A Urías, Eteo. Duro. Y David en este salmo se está quejando y está diciendo, Señor, si hubiese sido una guerra con los malos y los impíos, yo lo acepto. Pero la guerra vino de interna. Y David se duele en su corazón porque fue traicionado. La historia de José, que aparece en el libro de Génesis, nos muestra algo similar a lo que David estaba pasando. El libro de Génesis, capítulo 37, versículo 28, dice la Biblia que José había caído en poca gracia ante sus hermanos. Le odiaban de una u otra manera, pero nunca José esperó, jamás esperó, que de parte de sus amigos, de sus hermanos, de los más cercanos, llegara el dolor más duro para él. La Biblia dice en el libro de Génesis 37, 28, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Y el amado de su padre, el hijo consentido de Jacob, terminó siendo un ¿qué? Un simple esclavo. Lo que no podía soportar José era que la peor traición no había llegado de los enemigos que estaban cerca a la ciudad, que la peor traición había llegado de su propia ¿qué? Familia. Si hay algo que destruye el corazón humano, es la traición de aquellos que queremos. Es la traición de aquellos que le hemos entregado nuestras emociones. ¿Se imaginan el corazón de Jesús al ver a Pedro, al que amaba, al que le había dado autoridad, el que le había dicho, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne? Ahora Pedro entregando de una u otra manera o apartándose de Jesús. ¿Y qué decir de Judas? Su tesorero, su mano derecha en la administración del ministerio en la tierra, terminó entregándolo por 30 piezas de plata. Lo que rompió el corazón de Cristo y lo que rompe el corazón humano es que la traición, el dolor, la herida que causan las personas que están más cerca de nosotros, son heridas que son tan profundas que a veces no se pueden sanar.
son difíciles de sanar. Así que lo primero que hace, o la primera característica para destruir un corazón, es la traición. ¿Alguna vez nos han traicionado? ¿Y cómo has respondido tú a la traición? ¿Cómo has respondido tú a la traición? ¿Cómo has respondido tú al dolor? ¿Cómo has respondido cuando alguien a quien tú amabas, a quien tú lo tenías tan cerca, simplemente se había convertido en el peor enemigo tuyo y no lo sabías? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionaste cuando te traicionaron? Pero no solamente en la traición. El libro de Salmos capítulo 32, versículo 3 al 4, dice que algo que rompe también el corazón humano es el peso de la culpa. Es el peso de aquello que no hemos podido soltar. David dice en el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de verano. Saben, hay un escritor bíblico que se llama Lewis. Dice: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Vuelvo y leo: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. David había soportado o había sufrido el dolor, pero David no había soltado ese dolor a Dios. Después de que David sintió y supo que había traicionado a su amigo, le había mandado matar, y después de que él mismo da una sentencia contra su vida, David dice la Biblia que se humilló delante del Señor 7 días en cilicio, pidiéndole perdón al Señor, pero no había tirado su culpa. Hermano, una cosa es que tú te lamentes de lo que haces. Una cosa es que a ti te duela lo que haces, y otra cosa es que tú deposites eso en las manos de ¿quién? De Dios. Cuando hay arrepentimiento, yo saco el dolor que hay en mí, saco la preocupación que hay en mí, saco la crisis que hay en mí, saco la situación que no me deja avanzar y se la entrego al Señor, y ahora yo camino libre en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque la culpa no es mía. Uno de los problemas del ser humano es que no ha aprendido a soltar su culpa. Y la Biblia dice que David no había aprendido a soltar su culpa, tanto así que la culpa lo estaba envejeciendo. La culpa lo estaba matando. La culpa lo estaba haciendo incluso olvidar del Señor, porque durante 7 días David, aunque estaba tirado en cilicio, no le había entregado ese problema a Dios. ¿Saben cuándo David le entregó el problema a Dios? Cuando su hijo murió. Por eso Lewis dice que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar un mundo que está sordo. Mientras nosotros no soltemos la culpa al Señor, mientras nosotros no le entreguemos eso a Dios, eso que nos pesa, eso que nos agobia, eso que no nos deja avanzar. Y yo te hablo en esta noche y te digo: hay algo en tu vida que no te deja avanzar. Hay un pecado que hayas cometido hace años o incluso hoy que no te deja mirar a Jehová. Pues Satanás se encarga de hacer ver el pecado mucho más pesado. Satanás se encarga de mostrarte el camino mucho más duro. Satanás te hace recordar que eres tan pecador que Dios no va a recibir ese pecado, sino que Dios te va a condenar por él. Satanás te recuerda todo el tiempo lo malo que eres. Satanás te recuerda lo débil que eres. Satanás te hace pensar que cuando entras por esta iglesia comienzas a decir: y si supieran los hermanos lo que yo hago, si supieran lo que yo vivo, si supieran esto, y comienzas tú a latigarte y a latigarte. Y aunque la palabra de Dios exponga y trae paz al corazón, ese mensaje no es para ti, porque has decidido que el dolor sea más grande que la esperanza en el Señor. Cuando nosotros no aprendemos a soltar la culpa, podemos vivir toda la vida condenados a un sufrimiento. Toda la vida. Toda la vida.
Judas no aprendió a entregarle todo a Dios. Y la culpa terminó llevándolo a su propia ¿qué? Muerte. No sé quién tenga un dolor, un peso o un pecado que todavía arrastre. No sé quién de aquí de pronto está luchando con eso, que siente que ha sido demasiado débil, que cae una y otra vez. Anoche decíamos que no debemos pedirle perdón a Dios directamente por el pecado, sino pedirle a Dios que cambiara la ¿qué? Quitara la tendencia del ser humano. Y cuando yo declaro el pecado, ahora el pecado que hay en mí, ¿a quién le pertenece? ¿Recuerdan cuando se llevaba el pecador el cordero? Y el pecador colocaba las manos sobre el cordero. Era un símbolo que el pecado pasaba ¿a quién? Al cordero. El pecador no podía volver a su casa pensando que estaba ¿qué? Perdido. Y nosotros a veces venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje de esperanza, escuchamos que Dios nos ama, Dios nos libera, Dios nos restaura, que Dios nos llama a ser salvos. Pero salimos de esta iglesia con el mismo dolor, con la misma herida, con el mismo sufrimiento, con la misma actitud. Dios no puede hacer mucho más de lo que tú no quieres que Él haga. Dios no puede avanzar más allá de lo que tú no le permites. Hay gente que arrastra una cadena de su pecado de hace 20 años. Y Dios cada rato te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, angustiados, que yo os haré ¿qué? El problema es que el ser humano no sabe o no ha entendido lo que es el descanso en el Señor. Ayer mencionábamos la historia de aquel tío, aquella familia que le perdonaron la vida a Adón, que estaba condenado a cadena perpetua. Dios hoy está dispuesto a quitar la culpa de nuestra vida, porque mientras nosotros vivamos con esa culpa y ese remordimiento del pecado, jamás podremos ser restaurados a la imagen de Jehová. No podremos serlo. Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice que algo que también quebranta el corazón humano es la desesperanza prolongada. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice: la esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo que... Hay gente que vive en una esperanza futura. Escuchen bien lo que yo quiero mencionarles. Hay gente que vive en algo en el futuro y solo anhela en el futuro, pero pierde de vista el gozo de vivir en el presente. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Por eso la Biblia dice que Dios no retarda su ¿qué? Su promesa. No retarda su venida, porque la demora perjudica el corazón. Porque cuando las cosas no se resuelven como yo quiero, cuando las cosas no se dan en el momento que yo quiero, mi corazón crea un rechazo al Señor. Mi corazón crea una barrera para que Dios actúe. El corazón humano pierde la capacidad de esperar en un mañana. Y el ser humano comienza a morir espiritualmente. Y el ser humano deja de pensar en las cosas del futuro. El ser humano deja de vivir en la esperanza y se claustra en un pasado de dolor, de tristeza. Incluso la sierva del Señor dice esta frase: muchos piensan que están abandonados por Dios en su aflicción. Pero son en esos momentos cuando el Salvador, en medio de la desesperanza, en medio de la culpa y en medio del abandono, es cuando el Salvador está más cerca de nosotros. En medio de la culpa, en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios está más cerca de nosotros. Permítanme mencionarles una historia bíblica. El libro de Ruth. El libro de Ruth, el capítulo 1.
registra la historia de una mujer llamada Noemí. Ruth capítulo 1 versículo 20. Una mujer que tenía todo. Una mujer que había salido con su esposo a buscar todo. Una mujer que esperaba todo de Jehová. Una mujer que vivía feliz. Pero un día hubo escasez. Y en vez de buscar el lugar donde Dios había dicho, se alejaron del Señor y se fueron a otro lugar buscando esperanza. Y no pasó mucho tiempo, dice la Biblia, cuando la tragedia vino a la vida de Noemí. La Biblia dice que Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, estaba totalmente desamparada. La mujer feliz que había salido de Belén, la mujer que había salido contenta con sus maletas a buscar en otra tierra felicidad, ahora tenía que regresar a su tierra. Y dice la Biblia, como ella misma lo menciona, no me llames más Noemí, no me llames felicidad, porque he perdido ¿qué? Todo. ¿Saben? Cuando nosotros no entendemos el conflicto cósmico que vivimos, cuando nosotros nos sometemos solo a lo que tenemos, como decíamos ayer, las cosas que son perecederas, cuando nosotros sometemos nuestra salvación y voluntad a la respuesta humana, cuando la respuesta humana falla, cuando nuestros seres queridos nos abandonan, cuando nuestros seres queridos mueren, cuando el dolor llega, cuando la tragedia golpea, cuando las situaciones son más grandes de lo que yo pienso, yo llego a cambiar incluso mi propia identidad. Hace años leía la historia de un hombre que tenía 5 hijos. Y durante un periodo más o menos de 2 años, sus 5 hijos murieron. Accidentes, enfermedades, y el último en la presión se quitó la vida. Y él escribe un libro que se llama Gotas de Sangre. Y durante todos los 10 capítulos de ese libro, de los 10 capítulos, los primeros 9, es una queja a Dios. ¿Dónde está el Dios que dice la Biblia? ¿Dónde está aquel que está cercano? ¿Dónde está aquel que salva? ¿Dónde está aquel que restaura? ¿Dónde está aquel que camina sobre las aguas? Y hay una crítica constante a Dios. En el capítulo 9, él termina diciendo, yo creía en ese Dios. Ya no creo en nada de eso. Ahora no me llamen hijo de Dios, porque no le pertenezco. Porque si él fuera mi padre, me hubiese respondido todo lo que yo quería y no hubiese permitido que mis hijos murieran. Es un libro duro para leer. Es un libro que si usted no tiene una fe firme, no lo lea. Porque es un libro de ateísmo completo. Es una crítica a Jehová. Pero él dice que pasaron más o menos 2 años entre el 9º capítulo y el 10º capítulo. Y en esos 2 años Dios le reveló lo que necesitaba escribir en el último capítulo de su historia. Un hombre que había decidido no llamarse más cristiano. Un hombre que había decidido perder la identidad de hijo de Dios. Y de hecho, eso es lo que dice Noemí. Noemí dice, no me llamen más Noemí. El dolor, el sufrimiento, la culpa y el dolor no me hacen ver lo que yo soy. Ya no quiero ser más Noemí. No quiero ser la persona que ustedes conocían, la feliz, la contenta, la con esperanza, la que hablaba de fe. Porque el pecado, cuando hay dolor, te aleja del principio de la salvación, te aleja del gozo de hablar de Cristo, te aleja de la felicidad. Ya no vives en el gozo, sino que vives en la tristeza. ¿Y qué habla una persona que vive en la miseria y la tristeza? ¿Qué habla una persona que ha sido traicionada? ¿De qué habla? Una mujer que ha sido traicionada por su esposo y le pregunta, hermana, ¿y usted qué opina de los hombres?
Una mujer que ha sufrido el divorcio o la han rechazado y le preguntan, ¿usted qué opina del matrimonio? Un esposo que se entregó completamente a su esposa y ella lo traicionó. Y ¿cuál sería la respuesta que daría cuando le preguntan, ¿usted qué opina de las mujeres? Mucha gente habla por el dolor, porque eso es lo que hay en su corazón. Noemí hablaba por el dolor. No me llamen más Noemí. No me llamen la mujer que ríe, la mujer que goza, la mujer de esperanza. No quiero saber nada de eso. El pecado te aleja tanto de Dios que tú pierdes tu identidad, pierdes lo que eres, pierdes lo que Dios quiere hacer contigo. Y aunque Dios te revele todo, tú prefieres vivir en el dolor. Y eso fue lo que le sucedió a Judas. Judas había perdido tan de vista a Jehová que él no hablaba desde la esperanza que escuchaba de Jesús. Hablaba desde el dolor de que Jesús no se manifestara como Dios. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos pasado por un dolor que nos ha impedido llamarnos como Dios nos llama. Y de hecho uno le pregunta a los hermanos, hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cuál es la respuesta que dan? Ahí en la lucha. Ahí más o menos. No, y si le contara, cambian la identidad de lo que son y hablan desde el dolor. Noemí dice, no me llamen más Noemí. No quiero saber de eso. Llámenme Mara. O sea, llámenme como amargura. ¿Cómo puedes cambiar tú desde la felicidad a la amargura? ¿Cómo puedes cambiar un nombre que habla de felicidad a un nombre que habla de dolor? Porque esa mujer no había entendido lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. Esa mujer no estaba entendiendo que mientras ella no le soltara esa culpa, ese dolor, esas cicatrices a Dios, ella siempre se iba a llamar Mara. Te pregunto, ¿cómo te llamas hoy? ¿Gozo o Mara? Cuando trabajaba en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín haciendo prácticas, recuerdo, él no era un paciente, era un acompañante de un paciente. Había perdido sus dos piernas por un cáncer, por diabetes. Y la diabetes se lo estaba consumiendo. Artritis. O no, artrosis, ya sus dedos estaban torcidos. Y yo recuerdo que llegaba lunes y miércoles, porque era el día en que yo estaba allá. Y recuerdo una vez que yo visitaba a Junior, un amigo del alma que murió justamente ahí mientras yo trabajaba de un cáncer. Yo me sentaba y lo veía cómo lo traían a él en una silla de rueda, con una escoriasis terrible, sin piernas, todo golpeado por la enfermedad. Y yo una vez al verlo, porque él iba a darle ánimo a alguien que estaba enfermo allá, y una vez me acerqué yo y le pregunté, mi amigo, ¿y cómo te sientes hoy? Y me dice, bendecido para bendecir, sin piernas, con azúcar en la sangre, con una piel porosa de enfermedades. Y le pregunto, ¿cómo está? Bendecido para bendecir. Y a nosotros se nos daña el zapato y el mundo se nos cayó. Se acabó la sal y hay una guerra en la casa. Ay, que yo no voy a la iglesia porque no tengo los zapatos que me gustan. El mundo no sabe lo que es dolor. Hay gente que ha vivido en el dolor, y cuando se vive en el dolor, pero se tiene a Cristo en el corazón, cuando te preguntan, tú no vas a decir yo soy Mara, sino que vas a decir yo soy gozo. Ella no había entendido eso. Ahora miren lo que dice, porque en grande amargura me ha puesto Jehová. Jehová le había puesto eso. Había perdido sus hijos, había perdido su esposo, había perdido todo. Pero Dios no se queda con eso.
El libro de Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15. Libro de Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: y las mujeres decían a Noemí: alaba a Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel. Versículo 15: el cual será restaurador de tu alma y el que sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, ¿te ha qué? Miren, Noemí, la que se llamaba amargura, la que había sufrido todos los dolores, la que vivía con el peso de culpa, se encontró con alguien que también había perdido su esposo, había perdido su familia. Pero cuando Noemí la confrontó, ella sencillamente dijo: no me pidas que me aleje de ti, no me lo pidas. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué? Y quien le estaba predicando a Noemí no era una israelita, era la pagana. Y ahora la pagana le pega 2 cachetadas a la que debería ser gozo. Porque la que tenía que ser gozo era ¿quién? Noemí. Y dice: no me llamen Noemí, soy Mara. Pero la que debería ser Mara, porque había perdido su esposo también, y 10 años y no había tenido ningún hijo, ahora dice: mira, ese Dios que tú tienes, yo quiero que sea mi Dios. Y Dios cambió la amargura de Noemí y le dio la autoridad y le dio el gozo de volver a tener familia. Y no cualquier familia, porque Booz era el segundo hombre más rico de todo el país. No solamente Dios la restauró en darle una familia, sino que también de esa familia salió el Salvador del mundo. Porque descendencia de Ruth y Booz viene la descendencia ¿de quién? De Cristo, la que se llamaba amargura. Dios tenía un plan con ella. Dios va a cumplir el plan contigo. No sigas llamándote amargura, no sigas quejándote de las cosas, no sigas lamentando lo que no puedes solucionar. Déjale la culpa ¿a quién? A Dios. Echa tu carga en Jehová y Dios te restaurará conforme a su misericordia. Ahora la pregunta que yo hago es: ¿cómo nos restaura Dios? El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. La Biblia dice: y os daré un corazón que, porque este no aguanta más. Este no aguanta más. Dios nos dará un corazón que nuevo. Y hoy tenemos que decirle: Señor, dame un corazón que nuevo, porque este corazón es vengativo, porque este corazón busca venganza, porque este corazón está dolido, está ardido, está resquebrajado. Necesito ahora que el artesano que eres tú restaure el corazón que está roto. Y así como ese proceso Ketsuji, donde el artesano une las partes con oro, la Biblia dice que Dios unirá todo, pero con hilos ¿de qué? De amor. Y el corazón que estaba roto, ahora Dios dará un corazón ¿qué? Nuevo. Y pondré un ¿qué? Ahora, ¿qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Uno le pregunta a colocar, por ejemplo, hermana Lorena, ¿cómo está? Pastora, y bien, gracias al Señor. No solamente Dios va a dar un corazón nuevo, sino que va a dar un espíritu. ¿Qué significa? Un corazón, una vivencia, una emoción, una actitud. Que la gente que te vea diga: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Que cuando uno lo saludan en la calle, a mí me encanta, hay hermanos que me saludan, me dicen de un lado al otro lado de la calle: pastor, Dios le bendiga. En un centro comercial: pastor, Dios le bendiga. Y hay hermanos que van y uno los ve cruzar y bajan la cabeza como: ay, que no me salude. Yo no sé si usted sea uno de esos, pero si lo veo en la calle le grito. Hermano, viva en gozo. No viva mirando como el avestruz tierra. Alzaré mis ojos ¿a dónde?
hacia los montes, porque mi socorro proviene ¿de quién? De Jehová. Y Dios dará un espíritu, Dios dará un ¿qué? Corazón, y hará una cirugía que usted no se imagina, porque quitará el corazón ¿de qué? Miren lo que pasa cuando el corazón no le entrega a Dios todo. Cuando vivimos con la culpa, cuando vivimos con el rencor, cuando vivimos con el dolor, cuando vivimos con la traición latente, nuestro corazón se vuelve duro como una piedra. Ahora el Señor dice: les voy a quitar ese corazón de piedra, porque no sirve para nada. Y les voy a dar un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón sensible. Un corazón que tú no te vas a imaginar lo que va a ser. Un corazón que te sorprenderá. ¿Y cómo así? Porque cuando Dios toca el corazón del ser humano, cambia de Boanerges, de hijos del trueno, a discípulos amados. Cambia a Pedros que eran vastos y ordinarios a ser un hombre que estuvo dispuesto a morir. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Cuando Dios hace la operación divina, aún el carácter más duro y más agrio se somete a la voluntad del cielo. Así que si tú estás pidiendo por esa esposa, tú estás pidiendo por ese esposo, estás pidiendo por ese hijo que se ha alejado, que tiene un corazón duro, que no quiere saber de Dios, reclámale al Señor esa promesa: Señor, tú has prometido que mi esposo, mi esposa, mis hijos, tú les vas a hacer una cirugía y les vas a dar un corazón que nuevo, un corazón que no sea más de piedra, sino un corazón de carne. Y termina diciendo la historia de esta noche, que Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, en la culminación final de esta tierra, el Señor dice, Apocalipsis capítulo 21 versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron, y he aquí, dice el Señor, todas son hechas que. Así que, mi hermanos, el tema de esta noche nos enseña primero que hay un punto de fractura, un grito desesperado, como lo dijo David en el Salmo 51. Un corazón que reconoce su incapacidad de solucionar las cosas, un corazón cargado de dolor. Pero también hoy hemos visto que hay un punto de encuentro que se llama Cristo Jesús. Un punto de encuentro que se llama redención por medio de su sangre. Una mujer que iba a ser apedreada por su maldad y por su pecado, encontró la paz en aquel que le dijo: vete y no peques más. Lo que no sabía María era que esas palabras eran la cirugía divina, porque nunca más volvió a su pecado. Un encuentro con Jesús cambia toda la existencia humana. Un encuentro con Jesús cambia el corazón duro, lacerado, golpeado, maltratado. No te preocupes. Tú puedes estar diciendo hoy: pastor, es que si usted conociera mi vida, si usted conociera lo que me han hecho, cómo me han ultrajado, cómo me han maltratado, cómo han hecho cosas terribles en mi vida. Pastor, mi familia me abandonó. Pastor, en la iglesia no me quiere. Pastor, esto y lo otro. Y una vez estudiando, conociendo, pues estaba en una campaña y alguien me dijo: pastor, yo necesito contarle mi historia, porque a ustedes los pastores les gusta escuchar historia. Una muchacha de 27 años había terminado de cantar el servicio de canto y se preparaba para el especial, pero hubo una actividad de la iglesia ahí. Y dijo: pastor, yo quiero contarle mi historia. Yo tengo 25 años. Yo aún estoy soltera, pero quiero casarme, pastor, y quiero tener hijos. Pero la mujer que usted ve hoy no era la mujer que hace 10 años pudo conocer. Y yo dije: ¿qué pasó? Pastor, hace 10 años 5 hombres abusaron de mí en una noche y me tiraron en un potrero. Cuando llegué a la casa, golpeada, maltratada, ultrajada, sin nada, prácticamente muerta, mis padres me cerraron la puerta porque me dijeron que yo me lo había buscado. Pasé semanas en el hospital. Mi papá y mi mamá me dijo que no, ya no podía ser su hija, que una mujer así no era digna de ser su hija.
Pastor, yo fui a la iglesia donde me congregaba antes, no a la iglesia adventista, era otra. Y la iglesia me cerró la puerta, pastor. Donde iba me negaban el trabajo. Me tocó prácticamente comer de la basura en la calle. Pero un día, mientras estaba sentada en un muro, me decía ella, pastor, tenía un mochito y una blusita que llevaba como 2 meses con esa ropa. Olía lo más horrible posible. Cruzó alguien, pastor, con un librito que se llamaba, o se llama, ella no dijo el nombre porque se lo ha olvidado, se llamaba El Camino a Cristo. Y me lo regaló, me colocó su mano en mi hombro y me dijo, recuerda, Dios te ama y Dios es el camino para restaurarte. Pastor, esa persona se fue y a mí esas palabras me golpeaban la mente. El corazón comenzó a acelerarse y yo preguntaba, Señor, y si me amas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me sucedió eso? Y me dice, pastor, abrí la primera página del Camino a Cristo. ¿Recuerdan lo que dice esas páginas? Del corazón de Dios, el creador, el sustentador, el que sostiene tu vida y mi vida. Y me dice, pastor, ese día me fui al parque, me bañé en el parque, parecía una loca, pastor. Y esa noche busqué una iglesia adventista. La dirección estaba en la parte de atrás del libro. Esa noche llegué oliendo feo porque la ropa que tenía seguía siendo la misma. Pero un par de hermanas me vieron llegar y me dijeron, entra, te vamos a regalar ropa. Pastor, yo llevo casi 10 años aquí, o no, varios años aquí. Llegué aquí porque alguien me dijo que Dios me amaba y que a Dios no le importaba mi pasado. Fue una persona que pudo haber permanecido en el mundo tirándose látigo, culpando a la sociedad, culpando a Dios de su desgracia, y cuando todo el mundo le dio la espalda a ella, llegó alguien para recordarle que el punto de encuentro se llama Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, 28 dice que la vida cristiana es un proceso. Y Apocalipsis 22, 21, 4 nos recuerda que ese proceso es cuando todo dolor, lágrima y sufrimiento termina en esta tierra. Dios puede transformar tu dolor en gozo, tu llanto en felicidad, tu herida en una bandera de testimonio, porque eso es lo que hace Cristo Jesús en el corazón humano. Tú no puedes seguir culpándote de lo que sucedió, de lo que te hicieron muchas personas, del olvido que has vivido, de las puertas que te cerraron. Tú no puedes seguir con el florero de tu corazón roto cuando hay un artesano que quiere restaurarlo con oro de amor, con hilos de gracia y misericordia. Tú no puedes seguir siendo alguien quebrantado, que hable de amargura, que hable de dolor, que hable de desesperanza. Tú necesitas hoy levantarte y conocer al Cristo que da paz y gozo al corazón. Porque si tú lo haces hoy y tú le entregas tu culpa al Señor y le entregas toda tu vida a Él, entonces el Señor restaurará lo que ha estado quebrado. Y el Señor te colocará en las alturas de los cielos y te hará sentar al lado del Padre. Solo necesitas recordar que no importa cuán duro haya sido el golpe de tu vida, Dios tiene el poder para restaurarte. Y esta noche ha venido a restaurarte. Y restaurarte es entregarle a Él el corazón como está, roto. Entrégale todo eso al Señor. Porque la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo único que pide Dios es el corazón. Tú puedes salir de este lugar con la misma culpa o puedes salir con un gozo. Puedes salir de este lugar con la amargura o puedes salir con este lugar con la felicidad de que Dios ha hecho en tu vida lo que tú no sabías que podía hacer Dios. Pero solo depende de una decisión. Solo depende que te coloques en pie y lo aceptes como Salvador personal. Y que le digas, yo quiero, Señor, que tú me salves. Quiero aceptarte como Salvador. Quiero entregarte mi corazón roto. Quiero entregarte mis sueños rotos. Quiero entregarte mis fracasos, mis lágrimas, mi llanto, mi dolor, mis quejas. Quiero entregarte todo, porque no voy a salir de esta iglesia
con la culpa que he vivido o he llevado durante muchos años. Dios quiere que esa culpa quede hoy en los brazos de Jesús. Y Dios quiere que tú camines de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta el día que el Señor venga. Dale el corazón a Jesús esta noche. ¿Hay alguien que quiera darle el corazón a Jesús? Amén. Amén. Dios te bendiga. Ahora pregunto también, ¿hay alguien, un amigo, que tal vez todavía no le ha entregado su vida a Jesús? Y entregarle su vida a Dios es decirle: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Pues es en la noche para que Jesús restaure tu vida, restaure tu corazón, para que Jesús haga en ti lo que Él tiene en su mente. La foto que te decía al principio, el mundo se burla y Satanás se goza de destruir la imagen de Dios, pero hoy Dios quiere restaurar su imagen en tu vida. Dale tu corazón al Señor esa noche. Si tú sientes que necesitas entregarle tu corazón a Jesús, ponte en pie esta noche y dile: Señor, te quiero entregar mi corazón como está, quebrantado, con dolor. Enséñame a perdonar, Señor. No quiero vivir en la amargura. Quiero vivir ¿en el qué? En el gozo. Quiero vivir en la salvación. Que cuando se hable de mí, Señor, se hable de una persona que ha aprendido a vivir en el camino de la santidad y en el gozo de Jehová, aunque vengan pruebas. Porque quiero recordarte una cosa: no importa cuán dura sea la tormenta que te toque enfrentar, lo importante es el puerto donde vas a llegar. No te quedes culpándote, no te quedes llorando y sufriendo por lo que una vez hiciste. Deja que Jesús te restaure. Deja que Jesús te cambie. ¿Hay alguien más que quiera decirle: Señor, restaura mi corazón? Vamos a orar. Eterno Dios, aquí hay personas con un corazón roto, porque le han traicionado, Señor, porque tal vez los han abandonado, porque tal vez se han burlado, porque han hecho heridas en ellos que difícilmente, humanamente hablando, se han de cerrar. Tal vez aquí hay personas que llevan años con una culpa, con un dolor, lamentándose por las malas decisiones. Pero te damos gracias, Señor. Pero te damos muchas gracias, porque Jesús es más grande que el dolor humano. Porque su muerte transforma nuestra existencia y quita este corazón que es de piedra, para convertirlo en un corazón nuevo que sea sensible a la voz de Jesús. Señor, restaura nuestra vida en esta noche. No permitas que sigamos llorando por las decisiones que hemos tomado negativas. Permite que podamos gozarnos en lo que sabemos que tú estás haciendo y harás con nosotros por la eternidad. Señor, tal vez aquí hay una persona que todavía no se ha entregado, no se ha bautizado, no te ha aceptado como Salvador, pero su corazón está roto, porque su corazón tomó malas decisiones. Señor, toca a esa persona esta noche. Hazle sentir que tú estás cercano, que no debe turbar su corazón, porque el ángel de Jehová hoy peleará todos sus pleitos y le dará la victoria y el gozo que necesita. Señor, gracias por la cirugía que has hecho en nuestras vidas. Permítenos que a partir de esta noche podamos hablar de gozo, de alegría y de felicidad, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas, Señor, son hechas nuevas para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que se sienten, porque queremos escuchar, para irnos esta noche, una melodía especial. Y antes de irnos, escucha este otro sermón musical que Dios tiene para ti.
exaltaré, te daré toda la gloria, así lo mereces. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista, tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, así lo mereces. Tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista, tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, así lo mereces. Lo mereces hoy. Amén. Coloquémonos en pie, hermanos, para orar. Señor, tú eres nuestro creador y tú lo mereces todo. Por eso te entregamos en esta noche nuestro corazón, porque es todo lo que tenemos, Señor. Restáuralo conforme a tu misericordia y ayúdanos a vivir en la bendita esperanza de ver que todas las cosas, Señor, pronto han de ser nuevas, que el dolor no existirá jamás y que viviremos, Señor, por la fe contigo por los siglos de los siglos. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor. En tu nombre agradecemos todo. Amén y amén.